Hola, buenas tardes. El eterno Dios les bendiga. Shalom. Es un gusto y una alegría poder participar con ustedes en esta tarde. Bendecir el nombre de nuestro eterno Dios. Voy a leer el Salmo 84 para la gloria y honra de nuestro Adonai. Y dice de la siguiente manera: cuán amables son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne cantan al Elohim vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Yahweh de los ejércitos, Rey mío y Elohim mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en puente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Elohim en Sión. Yahweh, Elohim de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Elohim de Jacob. Mira, oh Elohim, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Elohim que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Yahvé Dios. Gracia y gloria dará Yahvé. No quitará el bien a los que andan en integridad. Yahvé de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dice la bendita Torá, que feliz es el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y también dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en la presencia de Dios que habitar en la morada de maldad. Estamos gozosos, alegres en esta hora, porque en lugar de estar celebrando fiestas que ya el mundo está celebrando, nosotros estamos celebrando a nuestro Elohim, a nuestro Padre quien creó los cielos y la tierra, al Elohim eterno que vive por siempre en esta hora. Vamos a orar para dedicar este tiempo a nuestro Padre Celestial. Bendito seas, Señor mi Dios Todopoderoso. Tú eres el Rey eterno para siempre bendito. Te adoramos, Señor, y estamos contentos en esta hora por estar delante de tu presencia, bendiciéndote a cada momento porque eres un Elohim santo, un Padre bueno, un Rey del cielo. Aleluya, Padre Santo, gracias. Nos sentimos gozosos, nos sentimos privilegiados al estar en esta hora, adorando tu nombre, Señor, y exaltándote, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estamos escogiendo la mejor parte de estar en tu presencia y poder adorarte con todo nuestro corazón. En esta hora, Padre, te pedimos bendice a las familias que están escuchando el video, Padre. Bendice, Señor mi Dios, y abre sus ojos espirituales y sus oídos espirituales, y que la palabra llegue y toque sus corazones. Dios eterno, en esta hora, Padre, te damos la más cordial bienvenida a ti, Padre bueno, porque eres misericordioso. Gracias, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, en esta hora, Señor, te damos la gloria. Bendito seas, Padre eterno, poderoso. Sea reverenciado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Así dejamos que continúe Israel alabando el nombre de Elohim. Bendiciones, hermanos. Shalom. Shalom a todos. Vamos a cantar a nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Elohim Todopoderoso. Aleluya. Declaramos que tú eres nuestro Dios.
Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Gracias porque Él es digno de gloria, de honor, de alabanza y de exaltación. Dios les bendice, hermanos, a cada uno de ustedes. Shalom. Bueno, vamos a iniciar con este estudio, con esta enseñanza del día de hoy. Hace 8 días hablamos de la fe. Hoy vamos a ver otro tema. La fe vimos hace 8 días. Quiero que busquen en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Hoy vamos a hablar de la libertad en Mashiach, de la libertad en Cristo. ¿Por qué vamos a hablar este día de este tema tan importante? Porque muchos dicen que estamos en la libertad en Cristo. Y al estar en la libertad en Cristo, dicen que nuestros pecados, ya son perdonados, nuestros pecados anteriores, porque Yeshua murió, por nosotros resucitó, y nuestros pecados anteriores, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros ya son perdonados porque Yeshua murió por nosotros. Y eso nos hace como que una predisposición para que nosotros podamos seguir pecando. Esto nos da a entender que como yo soy hombre y como yo soy pecador, voy a seguir pecando. ¿Es mentira? No, no es mentira. La Biblia nos dice que somos pecadores, y aquel que diga que no es un pecador es un mentiroso. Todos somos pecadores, dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la cuestión es que al decir que nuestros pecados son perdonados, como que nuestro subconsciente lo capta y dice, bueno, como ya soy perdonado, y hay no mucha libertad, sino mucho libertinaje dentro de la iglesia de Cristo, vamos a decirlo. Y nosotros ya hemos estado estudiando que nosotros no hay una iglesia. Los católicos dicen que la iglesia se formó con Pedro, cuando Yeshua le dijo a Pedro que él era la roca y que sobre esa roca edificará su iglesia. Mateo 16:18. Y los cristianos o evangélicos dicen, no, pues que empezó la iglesia en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, y pues ni una y ni la otra. ¿Por qué? Porque la congregación siempre ha existido, la congregación de Israel siempre ha existido. Pedro no fue ningún papa, no empezó ahí ninguna iglesia, y en Hechos capítulo 2 no había ni gentiles. Era gente de otras naciones que habían llegado a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot. Shavuot significa, ya lo habíamos visto en otro estudio, significa semana. Shavua es semana en hebreo. Shavuatov, ote, final, es plural, es semanas. ¿Por qué semanas? Porque de Pascua a esta fiesta de Shavuot pasan 50 días, 49, 50 días. Estas semanas, por eso son semanas, porque son varias semanas. Le dice, van a ser estas semanas que van a pasar, vas a contar de que termina Pascua o panes sin levadura y empiezas Shavuot, la fiesta de las semanas. Y le llamaron ellos Pentecostés. Pentecostés, Pente de 5, de 50, por eso en nuestra traducción dice Pentecostés. Ya llegó el Ruach HaKodesh. Si se dan cuenta, son fiestas que ya tenían los hebreos
y que ahí se manifestaron las cosas que se tenían que manifestar con el Mesías, valga la redundancia, se tenían que manifestar ahí con el Mesías. En Pesaj, en Pascua, murió Yeshua, y en Pentecostés, en Shavuot, llegó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a llenar ahí. Entonces no se formó ninguna iglesia, ellos ya estaban celebrando la fiesta, para que nos demos cuenta que no había pasado ninguna fiesta, por aquellos que dicen, no, es que ya pasaron las fiestas, no. Las fiestas se van a seguir celebrando porque somos Israel. Entonces no empezó ninguna iglesia. Entonces hay que entender esto, si no nos vamos a una mentalidad hebrea, ya lo hemos mencionado muchas veces, vamos a seguir cometiendo estos errores. Juan 5:39 dice, Yeshua dice, escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Yeshua tenía un conflicto con todos los religiosos de Israel, con los saduceos, con los fariseos, con todos esos hombres religiosos. Los saduceos eran hombres, los riquillos, los hombres, era minoría, eran hombres que estaban a cargo de alguna manera del templo. Ya se había pervertido el templo, en ese tiempo se pagaba para que ellos fueran sacerdotes. Los fariseos eran como que la parte media, económica media, en esa época sus diferencias también eran notables. Los saduceos creían que no había resurrección, nada más observaban la Torá, que era de Génesis, de Génesis, de Bereshit, a Devarim, a Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. Y los fariseos no, porque los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Yeshua era, aunque ustedes no lo quieran creer, su enseñanza era farisea. Su enseñanza era farisea. Y van a decir ustedes, no, ¿cómo que si nosotros decimos que los fariseos? Bueno, es otro tema aparte, no vamos a profundizar en eso porque ese no es el tema. Pero Yeshua tenía una corriente farisea. Los fariseos no eran una sola corriente farisea, eran diferentes tipos, como ahorita la iglesia cristiana. Hay asambleas de Dios, pentecostal, pentecostés, iglesia de Dios. Hay más de 40,000 denominaciones cristianas. En ese tiempo eran, no sé, unas 5 vamos a llamarle enseñanzas fariseicas. Y Yeshua tenía una enseñanza fariseica. Entonces Yeshua cumplía la Torá, creía en todo el Tanaj, y él citaba el Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces tenían conflictos y normalmente atacaban a Yeshua, siempre atacaban a Yeshua en su enseñanza. Le decían maestro, pero era una manera, de alguna manera sarcástica, de alguna manera como diciendo, pues este hombre no tiene estudios ni nada. Sabían y reconocían que tenía mucho intelecto y que hablaba poderosamente con las escrituras, pero ellos no le creían tanto. Una, porque él decía que él era hijo de Dios, y no lo creían porque ellos esperaban a un rey poderoso, y ese rey poderoso va a venir por todos nosotros. Esta segunda vez se va a dar cuenta, no solamente Israel, todo el mundo, sean creyentes o no sean creyentes en el Mesías, sean judíos ortodoxos que no son creyentes en el Mesías, y sean gentiles paganos, todos van a asombrarse cuando venga con autoridad y gran gloria sobre todos, o por todos nosotros los que le amamos y bendecimos el nombre del Eterno. Entonces los judíos en ese momento, los religiosos, sobre todo los saduceos, no creían, y él les dice que si no le creen a él lo que está hablando, que busquen, que escudriñen en las escrituras, porque ahí habla de él, y ahí se van a dar cuenta que él. Pero dice, si no creen a los escritos de Moisés, pues tampoco van a creer a mis palabras. Pueden leer todo el capítulo 5, pero ahorita nos quedamos con eso. Dice, escudriñen. La palabra griega que ocuparon ahí para escudriñar es eraunau, que significa escudriñar
investigar. Investigar, ustedes lo saben, es a profundidad. Hay varios tipos de investigación. Hay investigación de campo, hay investigación literaria, o sea, hay muchas. De campo es cuando nosotros vamos personalmente y tratamos de constatar un hecho, puede ser científico, puede ser periodístico, de diferente manera. Cuando también es literal, pues también vamos a libros, a enciclopedias, a la historia. Entonces, el investigar es indagar, es rascarle, es buscarle, escarbarle más a fondo. Y es lo que nosotros estamos haciendo cuando venimos a las raíces hebreas. Porque si nosotros leemos la Biblia así literal, vamos a encontrarnos errores doctrinales, como que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso nos ha dado pie a seguir fallándole a Dios, a seguir pecando. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y en lugar de vivir en la libertad del Mashiach, la libertad en Cristo, vivimos en una libertad, más bien en un libertinaje. ¿Por qué? Porque muchos el domingo van a la congregación, se gozan, alaban e incluso sirven. Les digo porque yo estuve muchos años en iglesias cristianas y sirven, pero entre semana viven su vida como cualquier otra persona que no conoce a Dios, al Dios de Israel. Entonces, hay que entender y buscarle. Vámonos más adelantito, yo lo voy a leer, está largo este pasaje, pero es importante. Hay que permanecer en su palabra. Vamos a buscar capítulo 8, versículo 31. Fíjense que ahí el título en la Reina Valera dice: la verdad os hará libres. Lo voy a leer rapidito para que entendamos. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Fíjense la manera despectiva, judíos que habían creído en él. En lugar de que pusieran ahí sus hermanos, porque él era judío, bueno, ahí pusieron los judíos. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Serán verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás he sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Que es una mentira, O sea, fueron esclavos en Egipto, ¿se acuerdan? Fueron esclavos en Babilonia y en ese momento los romanos los tenían dominados. Entonces no era del todo cierto. Dice el 34, Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Fíjese, al principio, cuando dice Padre, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, con una P mayúscula. Y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, con una P minúscula. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver la respuesta. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he dado la verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, otra vez ahí, vuestro padre, P minúscula. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Yeshua entonces le dijo: si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente mamaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Ustedes son de vuestro padre el diablo. Por eso la P. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Elohim. Ahorita vamos a ver este versículo 46, porque tiene algo muy profundo este versículo. Y muchos lo van a leer ahorita y van a decir, ¿qué? Pero no se ve nada. Ahorita vamos a ver. Les está hablando que para que sean libres, tienen que ser libres del pecado. Y si no me creen a mí, yo los haré verdaderamente libres. ¿Quieren ser libres? ¿Quieren ser mis discípulos? Vengan a mí con la verdad. Y ahí dice el 47. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. ¿Qué palabras son las que debemos de oír? El Nuevo Testamento. Yeshua predicaba el Nuevo Testamento. O sea, no predicaba el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Es más, les aseguro, porque aquí está hablando Juan, les aseguro, o probablemente, no sé, a lo mejor ellos escribían como si fuera un diario, ¿no? A lo mejor Mateo, a lo mejor Marcos, a lo mejor Juan escribían como diario. Lucas no, porque Lucas era gentil, un discípulo de Pablo. Y fíjense, tiene mucho contenido de raíces hebreas. Lucas, para que vean que seguían ellos con las... Vamos a entrar en ese detalle. Yo imagino que a lo mejor lo escribían como diario, vamos a suponer que lo escribían como diario, pero los demás no. Santiago, discípulo también, escribió unos años después las cartas de Juan, luego escribió Juan el Apocalipsis, Santiago escribió, luego Judas escribió, entonces, bueno, Pablo sabemos que escribió casi todas las cartas del Nuevo Testamento, pero ni siquiera estaba en planes. Entonces, ya muchos, a partir del año 45 al 90, 95, que se escribió el Apocalipsis, fue después del Mesías, de la era del Mesías, que fue cuando se escribieron todos estos libros o estas cartas. Entonces, no se está refiriendo para nada al Nuevo Testamento, se está refiriendo a las Escrituras. Escudriñen las Escrituras. Si las Escrituras ya hubieran pasado, si la Torah ya hubiera pasado, si la ley ya hubiera pasado, Yeshua no hubiera dicho, busquen en las Escrituras, escarben en las Escrituras, investiguen en las Escrituras. Vamos a dejar claro, que ya lo habíamos visto en un estudio un poquito de esto, pero vamos a dejar claro que Yeshua se estaba refiriendo, o él dijo, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Ahorita vamos a ver esa cita. Si me aman, guarden mis mandamientos. Muchos dicen, es que se está refiriendo a los mandamientos de Jesús. Pero también Yeshua dijo, o Jesús dijo, que lo que él hablaba no era de él, era de parte de Dios. A ver, pónganme atención aquí. Juan 8, 43, y luego me van a leer el 43, se me van a brincar al 51. Uno me va a leer así, y luego Juan 12, más adelantito el 49 y 45, me van a leer fuerte, por favor. Juan 8:43 y se brincan al versículo del van a leer el 43, perdón, y luego el 51. Y luego Juan 12,
49 y 50. Fuerte y claro, por favor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Otra vez fuerte. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. El que guarda mi palabra. Ok. Ahora Juan 12, 49, 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Otra vez, pero fuerte, por favor, quiero que me lean fuerte, que no se escucha. Otra vez. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió y Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ok, Yeshua hablaba lo que el Padre le dijo. Dice, yo no hablo de mi propia cuenta, o sea, no es lo que yo crea, lo que yo piense, no. El Padre es el que le decía qué es lo que tenía que hacer. Entonces cuando él dice, si me aman, guardan mis mandamientos, ¿qué mandamientos se está refiriendo? A los que había inventado Yeshua. Yeshua no inventó ningún mandamiento. Acuérdense que Yeshua vino a cumplir la Torá y a darle un verdadero significado, un significado muy diferente al que ya tenían los corruptos religiosos, que siempre tenían eso, que le daban mandamientos, mandamientos y mandamientos, y ellos le daban una interpretación y ellos decían, y entonces iban añadiendo mandamientos tras mandamientos, al grado de que se convirtió, y en la actualidad ellos tienen cientos y cientos y cientos de mandamientos, pero son puros mandamientos de hombres. Ahí en Juan también, el 5:36, en la parte B, dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Son palabras del Padre. Todo lo que hablaba Yeshua era por parte del Padre. En el capítulo 38 y en el 8:28. También, léame por favor. 6:38 y 8:28. Si tienen su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Otra vez? Si tenéis su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No. Juan 6:38 y 8:38. Porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Esa es la voluntad de quién? Del que me envió. Entonces ya vimos que Yeshua hacía la voluntad del que le envió. Eran palabras, también ya vimos, del Padre, no eran palabras de Yeshua. Dice, todo lo que hacía era de parte del Padre. El 8:28, ¿qué dice? Y váyanme buscando el 14, 23 y 24. Les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que entonces y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Todo lo que le enseñó el Padre, eso es lo que habla. ¿Sale? O sea, Yeshua fue el discípulo del de Elohim. ¿Sale? Bueno, 14, 23 y 24.
Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda la palabra, y la palabra que has oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra es del Padre que me envió. Y el que no ame a Dios, el que no ame su palabra, no es de Dios. Y ya vimos que la palabra se está refiriendo al Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, el Tanaj. Entonces, todo lo que predicaba Yeshua era de parte del Padre. Lo que sucedía es que ya se había corrompido por el hombre. El hombre es el que había corrompido los mandamientos de Elohim. ¿Qué es lo que vino? Yeshua vino a darle una restauración a la palabra. Él vino a explicarnos cómo tenía que ser el asunto. Marcos 7:9 dice: les decía también, bien invalidan el mandamiento de Elohim para guardar su tradición. Ahí está, su tradición. O sea, ustedes eran los que hacían mal porque ustedes guardaban, o más bien no guardaban los mandamientos por su tradición. Más adelantito en el versículo 13 dice: invalidando la palabra de Elohim con su tradición que habéis transmitido. Fíjense, dice transmitido, o sea que ya llevaban años, siglos que habían corrompido la palabra, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Entonces, estos versículos nada más eran para que viéramos que se está refiriendo a la palabra, a los mandamientos, a lo que Dios había establecido. Entonces, si dice Yeshua, si me aman, guarden mis mandamientos. Todos los mandamientos son del Padre. Yeshua no vino a establecer ningún mandamiento. Incluso hay una parte donde dice un pasaje muy conocido, no recuerdo la cita, donde dice mandamiento nuevo les doy, lo cual no se está refiriendo a que es un mandamiento nuevo, ya que se lo encontramos en Deuteronomio, que debemos de amar a Dios, a nuestro Dios sobre todas las cosas, porque Él es uno y único. Y luego también hay otra parte donde dice que debemos de amar a nuestro prójimo. No era un mandamiento nuevo. Él está dando otra intención. Él está diciendo que debemos de amar verdaderamente, no como ellos, porque ellos decían las cosas, pero no amaban verdaderamente a la gente. Dice, ponen duras cargas que ni ustedes mismos quieren llevar. Los que hacen su voluntad, Lucas 8:21. Y si quieres entrar a la vida eterna, Mateo 19:16 al 19. Leanme fuerte, por favor. Primer cita es 8:21, los que hacen su voluntad. Y luego, si quieren entrar a la vida eterna, Mateo 19:16 al 19. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Elohim y la hacen. Fíjense lo que dice. Porque llegan y le dicen a los discípulos, aquí está tu madre y aquí están tus hermanos. Por los que agarran y dicen que María siempre virgen y que no sé qué. No, ahí dice claramente que tiene hermanos. Y luego ya le dan otra interpretación que eran sus primos. No, ahí dice claramente sus hermanos. En cualquier Biblia, usted, sea católica, cristiana, de los testigos, de quien sea, va a decir ahí sus hermanos. Llegan y van buscando a Yeshua y le dicen, ahí están tus hermanos y ahí está tu mamá. Y él les dice, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad ¿de quién? Del Padre, voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos están en
en el Antiguo Testamento. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Mateo 19, 16 al 19, ¿qué dice? Fuerte. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Sí, ninguno hay bueno, sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Yeshua le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo. 19 nada más. Entonces, ¿no eran importantes los mandamientos como nos lo han hecho creer durante muchísimo tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué le dice Yeshua: ¿quieres encontrar la vida eterna? Fíjense lo que dice. ¿Quieres encontrar la vida eterna? Porque él le pregunta: Señor, ¿qué hago para encontrar la vida eterna? ¿Quieres encontrar la vida eterna? Ya sabes. Le dice, ya sabes, o sea, es parte importante de guarda los mandamientos. ¿Es el todo guardar los mandamientos? No. ¿Qué le dice él? Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Esa parte de ven y sígueme es deja todo atrás y yo te voy a justificar delante de mi Padre. Yo te voy a hacer salvo porque primero estás guardando mandamientos, pero también estás creyéndome a mí. ¿Y qué sucedió? Que no lo hizo. Él se fue triste, dice que porque él tenía muchas posesiones. Porque él tenía muchas posesiones. Entonces, es importantísimo los mandamientos, sí o no. Más claro ni el agua. Y ustedes podrán decir, pero es que él era judío. Mire, es que vamos a quitarnos, con todo respeto, la palabra que voy a decir, de tonterías. Nosotros, todos los seres humanos, no estoy diciendo nada más cristianos, católicos, no, estoy hablando de todos, testigos, mormones, no, todos acomodamos las escrituras a nuestra conveniencia. Si son promesas, todas las promesas, venga tu reino. Si son todas las consecuencias, no, porque ya estamos en la libertad de Cristo. Y ya por eso no hacemos caso. ¿Por qué? Porque van a decir, él es judío, pero tú le dices, bueno, ¿y qué dice la Biblia? Que no hay diferencia entre judío y griego. Todos somos iguales. No, pues sí. Pero Yeshua guardó la Torah por todos nosotros. Ya la guardó por todos nosotros. Entonces ya puedo vivir como yo quiera. Si ya Yeshua la guardó, yo puedo vivir como quiera. Y el perdón, tengo perdón en los pasados, presentes y futuros. Y ya vivo como yo crea conveniente y desobedezco a Dios cuando yo quiera, en el momento que yo quiera. Eso no es santidad. Eso es un engaño que nos estamos haciendo, o que se están haciendo. Porque ahorita nosotros ya estamos saliendo de ese engaño. Nosotros estamos tratando de guardar los mandamientos. ¿Para ser salvos? No. Le dijo ahí, vete todo lo que tienes y sígueme. Ahorita nosotros estamos siguiendo al Maestro. Y Él es el que nos justifica. Él murió, resucitó y nos justificó por todas nuestras fallas. Pero ahora yo me debo de esforzar. Cuando llegó la mujer adúltera y que le iban a apedrear, ¿qué sucedió ahí? Fíjese lo que dice. Le dicen, ¿dónde están los que te acusan, mujer? ¿Se acuerdan de esa historia? Que, maestro, la encontramos en el pleno acto. Y la ley dice que hay que apedrearla. Pues el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. Dice que su conciencia les acusó y que todos se fueron. Y que preguntó por qué él estaba agachado. Y Yeshua levantó la cabeza y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y le dice él. Y le dice, ya se han ido. Le dice, yo tampoco. Pero fíjense lo que le dice, yo no te condeno, o sea, yo te entrego mi perdón. Y sobre todo cuando yo muere y resucite, te voy a dar mi perdón, aún más todavía. Él tenía el poder en ese momento, ¿no? De perdonar. Pero ¿qué le dice? Vete
y no peques más. O sea, vete y guarda los mandamientos. Ese mandamiento de no adulterar, ¿dónde viene? Les digo, ¿viene en el Nuevo Testamento? Viene en el Antiguo Testamento, ¿no? Vete y no peques más. O sea, yo soy justificado, ya Yeshua me perdonó, ya soy justificado por Él, por el gran sacrificio que hizo, como dice Hebreos, una vez para siempre. Pero dice, ve y no peques más. No te engañes si tú sigues pecando, creyendo que Yeshua perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Los mandatos de Elohim son para siempre. Salmos, búsquenme rápido, Salmos 119, versículo 89. Y aquí, atención por favor, y ahí mismo en el 119, el 152. Los mandamientos son para siempre. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Hay que guardar los mandamientos. (119, 89 y 152). Fuerte. Para siempre, oh Adonai, permanece la palabra en los cielos. Y para siempre, Adonai, permanece la palabra en los cielos. Para siempre permanece la palabra en los cielos. O sea que no nada más aquí en la tierra va a permanecer la palabra de Adonai. La palabra de Adonai es eterna. O sea, no nada más la dio Dios, dio los mandamientos nada más porque sí. O sea, los mandamientos son eternos. ¿Qué dice el versículo 152? Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Mira, Tus testimonios que para siempre los has establecido. Y fíjense en lo que dice el versículo más atrasito, el 44 y 45 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Pareciera que no está diciendo el escritor, no está diciendo que es un mandato. Porque él dice, yo los guardaré, ¿no? Dice, yo guardaré tu ley para siempre y eternamente. Pero fíjense lo que dice el 45, y andaré en libertad. Ahí está hablando ya de libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Él está haciendo ya una declaración, porque él sabía que el guardar los mandamientos es estar en libertad. Porque él sabía que los mandamientos eran eternos, porque los mandamientos eran para siempre. Un para siempre. Ya vimos ese, bueno, lo vamos a ver. Juan 14:15. Ya se los mencioné hace rato. Dice 14:15 dice, si me amas, quédense con ese versículo presente en su corazón, en su mente. Si me amas, guardar mis mandamientos. Guardar mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, si amamos a Yeshua, guardemos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que dio el Padre, porque todo lo que habló Yeshua es del Padre, porque son los mandamientos del Padre. Y ya vimos que los mandamientos son libertad. Ya pasaron las instrucciones. Vamos a Mateo 5. Yo creo que este pasaje ya se los dije muchísimas veces y nunca lo voy a dejar de mencionar. Nunca lo voy a dejar mencionar porque es muy importante y todo el mundo se lo brinca y dice, no, pero es que los tuvo que guardar porque él tenía que cumplirlos por todos nosotros. Para empezar, la Biblia nunca dice que tenía que cumplirlos por todos nosotros. Nunca. No hay ningún pasaje bíblico que diga, es que Yeshua cumplió todos los mandamientos porque lo tenía que cumplir con nosotros. Y como ya los cumplió por nosotros, ya, porque ese pasaje
que tanto ha hecho daño a la congregación porque ha sido malinterpretado, de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, nos ha traído muchos problemas, se los puedo decir así abiertamente, muchos problemas espirituales dentro de la congregación. Dicen Mateo 5:17, no piensen que he venido a quitar la ley. No piensen que he venido, acuérdense que es ley. La palabra ley es Torah. Ya se los había mencionado hace mucho tiempo en un estudio. Busquen ese estudio, es el primero o segundo. Dice que la ley es Torah. Y la Torah está mal traducido como ley porque se oye rígida, porque pusieron la palabra griega nomos. La palabra griega nomos, que pusieron ahí como ley, la palabra nomos es algo rígido. ¿Por qué? Porque es algo constitucional, son reglas, cárcel, eso es lo que significan nomos. Aquí lo tengo escrito, lo voy a volver a mencionar, les digo, nunca voy a dejar de mencionar, voy a leer la definición, Dice nomos, ley mediante la idea que prescribe, ordena, regula el derecho, la justicia, la enmienda, la constitución y cárcel. O sea, todo eso es nomos, que nos aparece ahí, la palabra que ustedes vieron ahí, ley. Pero, y bueno, nosotros ley, en un diccionario español, de la Academia Española, dice, norma dictada por el legislador, precepto establecido por una autoridad competente, es que se manda o se prohíbe algo en constancia con la justicia, cuyo incumplimiento lleva a una sanción. Por eso nosotros leemos ley y pues nos da miedo, decimos, no, pues ya pasó la ley, por eso nosotros ya somos libres en Cristo, ya no hay ley, y se ponen a temblar todos los cristianos, ¿no? Pero la Torah no significa eso. Viene de la palabra Torah. La palabra Torah significa, fíjense lo que dice, instrucción, precepto, estatuto y dirección. Pero a su vez viene de la palabra yará, que es el 1445 de la concordancia Strong, que significa colocar en el blanco, yará, ir en el blanco. Si tú te apartas de los mandamientos, tú no estás yendo en el blanco de Dios, que es la meta. ¿Se acuerdan que Pablo habla de una meta? Si tú no guardas la Torah, te sales a un lado y ya no estás fijándote en el blanco, en la meta, que es la vida eterna. Hay que tener cuidado porque es muy importante guardar los mandamientos. Por eso entonces, si yo le pongo aquí, si yo traduzco aquí, no piensen que he venido a quitar los mandamientos o las instrucciones o los profetas, no he venido para quitar, sino para cumplir. ¿Se oye diferente a como hemos leído este versículo durante siglos? Se oye muy diferente, ¿no? Lo voy a volver a leer. Dice, no piensen, ¿sale? Acuérdense que esta es una traducción al español. Yo estoy cambiando las palabras al castellano que nosotros hablamos para entenderlo mejor. No piensen que he venido para quitar las instrucciones o los mandamientos o los profetas. No he venido para quitar, sino para cumplir. O sea, ¿qué más claro quieren? O sea, ¿qué quieren? Que venga de veras Yeshua, se les baje, se les presente allí enfrente y les diga, ay, ya entiendan por favor, hermanos cristianos. Son hermanos, él es el hermano mayor, dice la palabra. Entonces, ¿qué quieren? Que venga yo y se los diga cara a cara. Yo no he venido a quitar las instrucciones son para siempre. Luego el 18 dice, dice, sino para cumplir, y como dice ahí, sino para cumplir, por eso dicen, es que él tuvo que venir a cumplir, y ya la cumplió por nosotros y ya no es necesario. Dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de las instrucciones hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos, ahí se pusieron mandamientos, fíjense, ahí está. ¿Quieren algo más claro? Ahí está, hermanos. Primero pusieron ley, luego pusieron mandamientos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, de estos mandamientos, el más, crean ustedes, el más pequeñito, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y se les he dicho muchas de las veces, podrá ser un evangelista que llenó un estadio y les dijo, vengan, pasen aquí al frente porque voy a orar por todos ustedes para que conozcan al Señor y Salvador de su vida, Jesús de Nazaret. Y pasan cientos de personas de las miles que estuvieron en el estadio. Y empezó a orar por ellos y se convirtieron. Pero si este evangelista o este apóstol o este predicador o este pastor o este maestro no enseñó Torah, si la guardó, porque sabemos la diferencia entre pecado y no pecar, eso sí lo sabemos. Pero si él la guardó y él fue salvo, va a llegar delante de Dios y va a ser llamado pequeño, porque no enseñó los mandamientos. Pero más aparte, si los hizo y luego los enseñó, él va a ser grande. No lo digo yo, ahí está en la palabra. Y eso lo está diciendo literal, o sea, no hay que espiritualizarle nada ahí. No ha pasado. Bendecidos los que guardan, los que las guardan, los mandamientos. Lucas 11:28. Y luego nos vamos a Juan, primera carta de Juan 3:22. Primera carta de Juan 3:22. Primero leemos Lucas 11:28. Bendecidos, dichosos, bienaventurados, dice ahí, los que guardan la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Yeshua? Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. Bienaventurados, bendecidos, dichosos. O sea, ¿quieres tener bendición? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser dichoso? Guarda los mandamientos. Él lo está diciendo muy claro. Y no lo dijo cualquiera, lo dijo Yeshua, nuestro Mesías. Primera carta de Juan 3:22, fuerte. Y cualquiera cosa que pidiereis la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Está claro, hermanos? Es más, con leer nada más estos pasajes ya no es necesario ni predicar. O sea, la palabra solita se explica. Y hay mucha profundidad y nosotros no podemos profundizar más en las raíces hebreas, hermanos. Y esto, tan sencillo, no lo podemos entender. Los mandamientos no han pasado. Debemos ser libres como siervos de Elohim. Primera de Pedro 2:16 y Gálatas 5:13. Primera de Pedro 2:16 y Gálatas 5:13. Libres. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Elohim. Libres como siervos de Elohim, no libres para hacer lo malo. Porque Yeshua murió y perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y por eso tienen ese pretexto. Se van al baile, de repente se toman sus copitas, de repente hay fornicación en las congregaciones. Apenas mi mamá me comentó, me dice, es que vi a un predicador en la congregación que dice que Estados Unidos, y esto está profetizado y está en la Biblia, que Estados Unidos va a ser derrotado. Estados Unidos está en crisis, es el país endeudado más grande del mundo. Y dice mi mamá, escucha un predicador o un pastor que Dios le habló y le dijo que Estados Unidos iba a caer. Y eso ya está dicho. Eso nosotros lo sabemos hace décadas. O sea, muchos van a decir, ay no, que no, es que está en la Biblia. Sí, lo que pasa es que no estudian y por eso no encuentran nada. Pero dice el pastor, ya no se levanta Estados Unidos. El pecado está ahí. El pecado está ahí. Entonces, decimos, es que nuestros pecados pasados, presentes y futuros están perdonados.
por Yeshua. Estados Unidos estuvo muchos años en el camino. Eran unas colonias que llegaron de Inglaterra aquí a América, y ellos conocían la palabra de Dios, y poco a poco se fueron apartando. En las escuelas tenían enseñanza bíblica, la quitaron de la Constitución, y ahorita tiene sus consecuencias. Entonces, hermanos, debemos darnos cuenta de que todo esto de amar a Dios es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, guardar sus instrucciones. Vuélveme a leer ese versículo, por favor, fuerte. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Elohim. Como siervos de Elohim, no como libertad para pecar, no como libertad para pecar. Si somos libres, si tenemos la libertad del Mashiach, seremos verdaderamente libres, así les dice. Pero ¿cómo vamos a ser libres? Guardando los mandamientos. ¿Qué dice Gálatas 5:13? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos a los otros. No como libertad para la carne. Entonces, nosotros no debemos decir: yo soy libre en Cristo, yo soy libre en Jesús y puedo vivir como yo quiera. No me puedo estar engañando. Estamos en un tiempo muy complicado, estamos en el último tiempo y es muy peligroso, hermanos. Debemos de cambiar esa postura que tenemos. Vamos a Santiago. Santiago 1, 21. Dice Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para empezar, la palabra puede salvar nuestras almas. Acuérdense que eso es lo que tenemos que salvar, no el cuerpo, porque el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y dice el 22, pero sed hacedores de ¿qué? De la palabra, y no tan solamente hay oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido, bienaventurado, dichoso el que lo hace. Está diciendo que tú te ves en el espejo y tú te estás viendo como eres, tal como eres, y dices: ay, qué bello soy, qué guapo soy, cómo me quiero, te peinas y tú te crees hermoso, bello. Pero dice que después te vas y se te olvida cómo eres. Y así es lo que nos pasa a nosotros. Escuchamos la palabra y ahorita estamos bien gozosos, bien contentos, y los domingos, aleluya, estamos en el día del Señor y Sunday. Los que saben inglés me entienden, aunque yo no hablo inglés. Pero dice, se les olvida. Así pasa, escuchan la palabra el domingo y muy bonito, y aleluya, y gloria a Dios y amén. Y ya entre semana se les olvida el rostro, o sea, el rostro de Dios, se les olvida todo lo que escucharon en la predicación el domingo y viven su vida como siempre. Pero fíjense que dice la ley de la libertad, por eso muchos no entienden Gálatas o Romanos y creen que Pablo se contradice y creen que Pablo está hablando en contra de la ley. Porque hay
En nuestra traducción viene ponen la palabra ley, pero no todo se está refiriendo a la ley, a las instrucciones. Aquí se dan cuenta, dice, la ley de la libertad. En Romanos dice Pablo, la ley del pecado, y piensan que se refiere a la ley que ya pasó, la ley, las instrucciones. ¿Cuál es la ley del pecado? Que si tú cometes un pecado, las consecuencias de la ley se activan en ti. Si leen ustedes Deuteronomio 28 y capítulo 28 o 29, no recuerdo, creo que es 28. Las maldiciones de guardar los mandamientos y las bendiciones de guardarlos. Y aquí es la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Lo contrario. Si nosotros guardamos los mandamientos, guardamos la ley, nosotros tenemos libertad. Tenemos libertad. Por favor, en orden, por favor, siéntense. Pongamos atención. Entonces, hay que entender esto. Se está refiriendo a la ley, sí, pero se está refiriendo a las consecuencias o a las bendiciones. En el 2, versículo 8 dice, más adelantito dice, si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, está hablando de la ley, está hablando de las instrucciones, aquí lo dice muy claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacen acepción de personas cometen pecado. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no debemos de hacer acepciones de personas. Y Él dice que Él no hace acepción de personas. Nosotros debemos de ser imitadores de Él. ¿Sí? Dice el 9. Sí, el 9. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Ahí sí entra la ley del pecado, lo que estaba hablando Pablo en Romanos o en Gálatas. No está diciendo que pasaron las instrucciones, está diciendo que quedan convictos por la ley. Entonces Santiago tiene el mismo pensamiento de Pablo y dice, quedan convictos por la ley como transgresores. Esas son las cosas. Y dice el 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, te está dando énfasis de que hay que guardar toda la ley, pero ofender en un punto se hace culpable de todos. O sea, a ver, es muy claro. Nosotros aquí en México, como en todos los países, o en la mayoría de los países, tienen una constitución. Ahí están las leyes, tenemos 3 órdenes de gobierno, que no me acuerdo cómo son, es el poder judicial, es el judicial, legislativo y el judicial, legislativo y el otro no me acuerdo, pero bueno, tenemos los 3 órdenes de gobierno. Una constitución es para toda la nación. Dentro de esa constitución va a haber leyes menores. Vamos a llegar a leyes que te van a hablar de aquel que asesinó imprudencialmente, aquel que robó, aquel que mató con intención, aquel que, bueno, esos son de las fuertes, aquel que está metido en delincuencia organizada, bueno, el que vende droga, y ahí para todo hay leyes o sus consecuencias. Y luego ya hay las menores que son administrativas, que te pasaste un alto, son leyes más, que son menos graves, vamos a llamarle así. Pero están dentro de la Constitución. Si tú quebrantas esa ley de que te pasaste el alto, ¿qué crees? Que tú quebrantaste toda la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Eres un transgresor de qué? De la ley. A lo mejor no mataste. A lo mejor no practicaste la pedofilia. A lo mejor no robaste. Cometiste un pecado. Entonces te haces transgresor de toda la ley. Y es lo que está diciendo aquí Santiago.
Porque aquel, el 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley, el guardar los mandamientos, nos trae libertad. No debemos de vivir ofendiendo a Dios. Debemos de guardar sus mandamientos. Si amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Entendamos estos, hermanos. La libertad que nosotros nos han dicho de Cristo no quiere decir que vamos a ofenderle siempre o vamos a portarnos bien de vez en cuando, o cuando nosotros querramos, cuando se nos ocurra, y vamos a venir y vamos a pedir perdón, o vamos a pecar durante la semana y el domingo no, vamos a estar levantando las manos. Es para siempre. Los mandamientos son para siempre. ¿Quieres ser hacedor de la palabra? Ya por último, se me pasaba algo. Allí regresamos a Juan, donde empezamos. Juan 8, estamos en Juan 8. Fíjense lo que les dice Yeshua. ¿Quién pues de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede decir en qué estoy mal, qué estoy haciendo mal, en qué estoy pecando? Es lo que le está diciendo. Porque yo todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en santidad. Por eso yo siempre he dicho, porque miren, se descalifican todas las enseñanzas, todas las denominaciones cristianas, y los que tienen raíces hebreas dicen es que los cristianos no se van a salvar, y los cristianos que las raíces hebreas se están judaizando, y unos se acusan a otros. Y es que, o a raíces hebreas y dicen, no, es que esos hermanos están judaizando mucho, o esos hermanos, nada más lo único que cambiaron son palabras cristianas o romanas por palabras hebreas, pero tienen la misma enseñanza cristiana, y hay tantas diferencias. ¿Y saben qué? No tiene mayor importancia eso. Nosotros guardamos los mandamientos, Dios es el que nos va a juzgar a todos. Aquí lo importante es que si hay santidad, por eso aquí le dice, ¿quién redarguye? ¿Quién me redarguye? De pecado. Yo les estoy hablando de santidad, les estoy hablando de bendición, les estoy hablando de vida eterna, les estoy hablando. Ustedes no me pueden decir nada de eso, porque yo estoy buscando santidad. Si tú ves una congregación, así sea cristiana y tenga los nombres romanos, pero es un pastor que está guardando los mandamientos y está enseñando los mandamientos y les dice, no matarás, no robarás, no cometerás fraude, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no te fijes en la mujer de tu prójimo, que no se eche varón con varón o hembra con hembra, si te dice que no debes de ser avaro, que no debes de ser idólatra, que no debes de ser hipócrita, que no debes de ser estar con ira, si todo eso tu pastor te está enseñando en tu congregación, estás en una congregación donde verdaderamente ama al Señor, porque a lo mejor no entiende estas profundidades de la Torah, pero sin querer las está cumpliendo. Entonces, cuando tú veas que una congregación es así, ejemplo de una congregación que no es así, la prosperidad, tú pactas, llevas dinero y tu milagro. O sea, nada más están hablando de pactar y de dinero. Y no importa que haya una pandemia provocada para controlar el mundo, no importa que sea
cómo está el asunto ahorita actual de tanta enfermedad, tanta carencia, falta de trabajo, mucha hambre, enfermedad, no importa. La gente no se quiere arrepentir. Y aunque Dios hizo todo esto para que nos encerráramos, porque lo que les decía hace rato que mi mamá vio en esta predicación de este pastor, es que dijo que había mucho pecado en las congregaciones y que Dios había cerrado las iglesias para que ya no se estuviera ofendiendo su nombre. Hace rato lo que les iba a decir, se me borró el cassette en ese momento, pero eso era. Dice que le dijo Dios, tuve que cerrar esto. O sea que Dios le autorizó al diablo que hiciera todo esto, que usara esos hombres de maldad para poder provocar esta pandemia y la gente muriera, la gente se enfermara, y la gente estuviera encerrada y la gente se volviera esquizofrénica y se enferme de problemas gastrointestinales, psíquicos y de todo tipo. Y intoxicación por estar usando tanto cubrebocas. Entonces, hermanos, entendamos esto. Si hay un pastor, no importa que es cristiano, pero él te dice, guarda los mandamientos y no hagas todas estas obras de maldad, es un pastor que ama a Dios porque lo tiene en su corazón. ¿Y qué creen? No se va a perder. No se confundan, hermanos. No estén condenando a la gente. Esos pastores se van a salvar. Y los que obedezcan, y los seguidores de él que obedezcan al Mesías, no importa que le digan Jesús, no importa que le digan Cristo, no importa que le digan Jehová, van a ser salvos porque Dios es un Dios de amor. A lo largo de la historia, durante muchos siglos, porque la Iglesia Católica puso estos nombres de origen romano, muchos dijeron estos nombres. Y ahorita ya no están, murieron, pero son salvos. Si Dios está restaurando en este tiempo todo esto, hermanos, es porque Él quiere que volvamos a las raíces, a las sendas antiguas. Pero no quiere decir que ellos no van a ser salvos. Y si yo le voy a enseñar raíces hebreas a un cristiano para que se acerque todavía aún más al Eterno, lo tengo que hacer con amor. Hermanos, vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a mi mamá que haga una oración. Que pase aquí, que haga una oración, por favor, dando gracias y para que toque las vidas, los corazones de la gente. Y hermanos, hay que convertirnos. Si amamos realmente al Señor, guardemos sus mandamientos. Gracias, es un privilegio estar delante de la presencia de Elohim en esta tarde. Bendecimos su santo nombre y le adoramos al Dios eterno. Vamos a orar, dándole gracias por este tiempo. Bendito sea nuestro Padre Celestial, quien nos da sus mandamientos para ponerlos por obra. Padre, sabemos que todo este tiempo, Señor, que ha pasado, Padre amado, ha habido un cambio en nuestras vidas. Tú has estado hablando a nuestros corazones y a nuestras mentes, a nuestro entendimiento, diciéndonos, Señor mi Dios, en tu palabra que tenemos que guardar tu Torah, que debemos de guardar los mandamientos, que debemos santificarnos día con día, porque sin santidad nadie te verá. Padre, al declarar tu Torah, la palabra bendita, en esta hora, Señor, estamos cumpliendo con ese mandato que dices tú, Señor. Que vayamos y le digamos, Señor, a aquel que está pecando que se arrepienta. Porque vienen días difíciles sobre la tierra. Días en los cuales la gente va a querer huir y no va a poder. Estos cambios que han venido a nuestra vida, para algunos han sido de bendición grande. Porque hemos entendido, Padre amado, que todo aquel que te ama debe de guardar tus mandamientos. Sea tu nombre engrandecido en esta hora. Y toca los corazones, Padre, de aquellos que por fe van a salvarse, Señor, a través de escuchar tu palabra y de haber recibido a Yeshua como su Salvador. Mi Dios, pone en nosotros obediencia, pone en nosotros santidad,
Pon el deseo de bendecir tu nombre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esta palabra ha sido dada, Padre Santo, y la ponemos en tus benditas manos sabiendo que tú bendices a todo aquel que habla con verdad. Bendice a tu Hijo Israel, bendice a todos aquellos, Padre, que están hablando de los mandamientos y que están guardando tu Torah. Sea la gloria a ti, mi Dios, y en esta tarde no nos cansamos de darte las gracias y de adorarte con todo nuestro corazón. Gracias por vernos hablado a tiempo y apartarnos, Padre, para que podamos vivir en la libertad que tú nos has traído. Sea bendito tu nombre sobre toda la tierra y sea engrandecido, Señor. Padre, muchas gracias. Te damos en esta hora, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Que el eterno Dios bendiga sus vidas y que les dé su paz. Bueno, hermanos, les deseamos una bendecida noche. Gracias porque nos acompañaron. Acuérdense, escudriñen las Escrituras porque ahí tenemos la vida eterna. Bendiciones a todos. Shalom, bendiciones. Hasta el próximo sábado. Shalom a todos.